¿Cómo eliminar el atasco de papel de una impresora Epson L575 muy fácilmente? Míralo en este mundo informático de Kaizen System. Muy bien, aquí tenemos una impresora, una Epson L575 que tiene un atasco de papel. Así nos trae el cliente, ¿no? Entonces, al decirnos esto el cliente, dije que no le haga nada más, que lo traiga para revisarlo. Aquí podemos visualizar que en una esquina, ¿sí? En una esquina hay algo que está atascando a la hoja y no permite que la hoja tenga su proceso normal, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando internamente, ¿ya? En este caso, lo primero que debemos hacer es visualizar, ¿no? Visualizar cuál es el problema. Y como ya habíamos visto que tenía el atasco, lo que vamos a hacer ahorita es sacar el escáner, ¿sí? Con el ADF, ¿sí? El ADF es la parte de arriba donde se ponen las hojas para que impriman también por arriba, ¿ya? Ya, entonces aquí vamos a sacar el escáner, ¿no? Aquí tenemos el tornillo que le sostiene, ¿sí? Son dos tornillos que hay que sacar aquí para que podamos manipular bien la parte interna, para poder visualizar bien qué es lo que está pasando. Si le podemos sacar muy fácil o toca desarmar más. Bueno, esperemos que no sea este el caso y ya, miren, aquí ya salió lo del escáner, sí, pero les había dicho que aquí abajito hay otro tornillo que tenemos que sacar. Con mucho cuidado lo del escáner, sí, porque tiene un flex y se puede romper. Al rato que se rompa, lastimosamente usted tiene que reponerle, arreglarle o en el peor de los casos, cambiar el escáner, ¿sí? En este caso ya le sacamos el tornillo con mucho cuidado. Mire cómo yo lo voy haciendo, que no se me mueva mucho el escáner de la posición original. Vamos a sacar esta tapa plástico que cubre la tarjeta lógica, ¿sí? Con mucho cuidado, ¿no? Porque como es plástico se puede romper y ahí se nos complica más el trabajo, ¿sí? Ya, este plastiquito lo dejamos a un lado. Ahora sí ya puedo visualizar mejor el flex, ¿sí? O los cables que sostienen, que se conectan, mejor dicho, a la tarjeta lógica, ¿ya? Vamos a sacarlo despacio, ¿ya? Aquí está el flex. Vamos a desconectarlo con mucho cuidado. Tenemos aquí el cable que hace tierra del ADF. También lo vamos a desconectar con mucho cuidado, porque se complica, vuelvo y repito, se complica el rato que se rompan uno de estos cables o los llegue a dañar. Listo, mira, estos son los cables. El flex del escáner y el cable de tierra del ADF. Muy bien, con esto vamos ya entonces a tener una mejor visión. Vamos a ver si podemos localizar o encontrar lo que está haciendo que la hoja se atasque, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí yo ya estoy viendo dónde la hoja se me está doblando, y es decir que está más adentro. Ahí está la hoja dobladita, ¿sí le ven? Sí, quiere decir que está más adentro, lo que sea que está ahí y no permite que la hoja pase. Bien, ahora es muy importante lo que voy a decir ahorita, ¿sí? Cuando tiene este tipo de atasco, no es recomendable que usted jale la hoja hacia afuera, ¿sí? No es recomendable que usted jale la hoja hacia atrás. ¿Por qué? Puede llegar a dañar el sistema de engranajes, ¿sí? Las impresoras, este tipo de impresoras están diseñadas para que las hojas siempre vayan en su dirección correcta, ¿no? Que pasen. Entonces en este caso, mira, yo con mucho cuidado lo voy a sacar. Si usted ya escucha un clic-clac, mejor ya no lo haga y trate de buscar otra forma cómo sacar la hoja, porque puede dañar, vuelvo y repito, ¿sí? No es recomendable sacarle para atrás. Sí, peor si la hace con mucha fuerza, va a dañar la impresora en su totalidad, ¿sí? Bueno, mira, primer punto que vamos a hacer para poder intentar sacar. Mira cómo yo pongo la impresora y le voy a dar unas palmaditas en la parte de atrás. Ah, usted me va a decir, pero es que las tintas se van a regar. No, no se van a regar en este tiempo, ¿sí? Unas cuantas palmaditas, ponerle así, no va a regar tinta. Si está todo el tiempo virado y en movimiento, es posible que sí, ¿sí? Estoy dando los golpecitos para ver si por ahí bota lo que está ahí adentro atrancando. Veo que no está funcionando esta primera opción, ¿sí? Veo que no botó nada. Quiere decir que sea lo que sea que esté ahí dentro, está ahí.
La segunda forma, miren, tomen en cuenta, voy a coger una cartulina, ¿sí? Y voy a intentar meterle por aquí atrás, por estos rodillos. ¿Para qué? Para que esta hoja empuje, sea lo que esté ahí dentro, ¿no? No puedo decirles qué es hasta ver qué es. Sí, por eso digo sea lo que sea. Y me ayudó con un poco con el rodillo. Si usted me dice, ah, pero es que me dijo, no, solo vamos a ponerle apenitas como para que empuje. Y con mucho cuidado, ¿sí? Porque vuelvo y repito, pueden dañar los engranajes y ahí se complica el trabajo, ¿sí? Ya, aquí, hasta ahí nomás le voy a meter, no voy a meter más aquí. Y miren, por aquí yo ya visualizo algo, ¿sí? Yo ya vi algo, ¿sí? Y voy a mostrarles. Acerquemos un poquito aquí la cámara. Y miren, y ahí hay algo, ¿sí? Parece un plástico, parece un vidrio. Vean, ahí se ve mejor. Ahí está más clarito. Pero está ahí dentro, parece un vidrio, parece un plástico. Pero eso es lo que ha estado atascando a las hojas. Y eso es lo que vamos a sacarlo de ahí, ¿sí? Ahí está, ¿lo ven? Perfecto. Ahora sí, vamos a sacar. Sí, por favor. Esto es para técnicos, ¿sí? Por favor, técnicos, utilicen las herramientas adecuadas para hacer este trabajo. No es solo de coger y yo que sé, de poner dos palitos o con dos destornilladores o yo que sé, alzar más. No. Hay que hacer las cosas técnicamente, los técnicos, ¿sí? Y un técnico tiene herramientas de técnico, ¿sí? Entonces aquí vamos a intentar sacarle con una pinza, ¿sí? Yo tengo aquí algunas herramientas, diferentes pinzas. Vamos a buscar la más apropiada para este trabajo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, con esta pinza de aquí me parece la más adecuada para sacar esa pieza o algo que está ahí dentro, ¿sí? Ya lo vamos a visualizar mejor al rato que sale. Sí, es un poco complicado, pero es la mejor opción, porque si ya no podemos sacarle de esta forma, lo que toca es desmontar más. Miren, aquí salió, que es un plástico transparente que ha caído ahí. ¡Uy! Casi se cae de nuevo por ahí mismo. Pero bueno, esto es lo que hay que darle al cliente. Sí, hay que mostrarle al cliente esto. Sí, los técnicos tienen que mostrar lo que sacaron, si no el cliente no les cree. ¿Ya? Y si es posible, tengo una foto del momento cuando le sacó, o de cuando estaba ahí dentro. Bueno, vamos a hacerle un mantenimiento, pero antes de hacer el mantenimiento quise parar aquí. Quiero que vean esto, ¿sí? Quiero que ustedes vean estos dampers. ¿Qué son los dampers? Son esos tanquecitos blancos que están ahí, ¿sí? Que están conectados con las mangueras. Estos dampers tienen que estar con tinta. Es por mucha razón, y en muchas ocasiones es la razón por la cual no imprime una impresora. Miren cómo están esos, están vacíos. Se ven que las tuberías están con aire. Eso quiere decir que esto no va a imprimir si yo le armo así. Entonces vamos a recargar. Miren cómo yo lo voy a hacer. Hay algunas formas, ¿sí? Pero mira cómo yo lo voy a hacer. Con mucho cuidado yo le meto una jeringa en la parte de abajo de los dampers y le comienzo a jalar la tinta, ¿sí? Para que con esto el damper esté lleno y a la vez me está indicando que la tubería ya no tiene aire, ¿sí? Listo. Aquí se va a desperdiciar un poco de tinta, pero es lo normal, es muy poco, ¿sí? Pero esto es mejor que estar haciendo las limpiezas de cabezales porque pueden llegar a dañar. A veces los cabezales, tanto que jalan, no pueden jalar todas las tintas. Bien. Y esto vamos a hacer con todos los dampers, ¿sí? Vamos a recargarlos, viendo que ya no quede nada de aire, ¿sí? Lo que más se pueda, ¿sí? Lo que más se pueda, inténtelo. Y con esto esto se llama purgado. Esta técnica se llama hacer purgado a las mangueras, ¿sí? Al cabezal, ¿sí? Ya una vez hecho esto, simplemente lo que hacemos es volverle a instalar donde estaba. Bueno, eso es lo que quería hacer por aquí y sigamos. Miren, aquí ya terminamos ya la limpieza. Miren cómo queda una buena limpieza de impresora, ¿no? Ya les había indicado en otro video cómo se hace una limpieza, ¿sí? Y un mantenimiento. Ya les he de dejar aquí mismo al final del video para que ustedes puedan ver esos videos, ¿sí? Mira cómo queda. Ahora vamos a hacerle la prueba de la impresión, ¿no? Que ya eso sería ya todo, ya para hacerle la entrega al cliente. Vamos a ponerle sus hojitas respectivas que tienen que pasar, ya no tiene que nada
a trancarse. Ponemos la configuración para que imprima una hoja de prueba y la mandamos a imprimir. Si esto ya queda bien, entonces estaría lista para ya entregarle al cliente. Y obviamente los inyectores tienen que salir completos, no tiene que salir a medias. Si está a medias, pues tiene que hacerle la limpieza. Vamos a ver cómo salieron los inyectores. Están bien, al 100%, eso quiere decir que esta impresora está lista para entregar. Veamos una muestra de cómo está dentro, cómo quedó de limpio. He hecho un mantenimiento poniendo grasa a las rieles, a los piñones, y eso sería todo. Y bueno, mis queridos amigos, algo muy importante que usted debe saber de esto, cuando quiere eliminar el atasco de un papel, como les dije en el video, nunca saquen la hoja para arriba, ni con fuerza. Si lo van a sacar por arriba, con mucho cuidado, despacio, porque eso puede dañar los piñones del sistema de impresión. Entonces ahí se complica el trabajo, sería más caro, ¿sí? Lo recomendable es que cuando una hoja se queda así, la mitad, es recomendable sacarle hacia adelante, ¿sí? Y despacio, tampoco a la fuerza, ¿sí? Despacio hasta que salga. Eso. Entonces espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado, y nos estaremos viendo en otro próximo video. Hasta pronto.